Laudetur Jesus Christus in Eternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para hablaros de un tema que tiene que ver directamente con la orden religiosa a la cual un servidor pertenece. Y este año del Señor, vigésimo quinto, nosotros nos hemos despertado, además un servidor se despertó. Creo que casi toda la orden religiosa de Carmelo, en su observancia primitiva, nos despertamos con unas noticias, con unas novedades totalmente fuera de lo normal o de la conflictividad habitual dentro del tradicionalismo, en este caso dentro del sacrantismo, y si ponemos más específicos, dentro del conclavismo. El sacrantismo, no sabéis de ello. Primero, la noticia que me enteré yo a principios de año fue que Monseñor José Vicente Ramón Cipitria decidió por razones que no viene el caso de explicar, que probablemente abordaremos ese vídeo más adelante, por razones que tienen que ver con el funcionamiento de la orden religiosa y con unos problemas también doctrinales, decidió de no trabajar más con la orden de Carmelo, que tiene la tutela por parte de Fray Tiago de San José. Porque, por cierto, este obispo, José Vicente Ramón Cipitria, él había fundado un seminario en Brasil. O sea, un seminario, una vez lo hemos comentado en estos videos anteriores, es un seminario tradicionalista, católico, con una línea, una intención al menos, muy evidente de que formar sacerdotes católicos con una visión clara para la elección de un papa, o sea, católicos no acéfalos, ¿no? En fin. Segundo, nos despertamos con la noticia, a mi parecer, bastante triste, si bien también la emoción de Cipitria también nos entristeció, y no estoy siendo irónico, realmente a mí me entristeció, me puso bastante, digamos, con una tristeza módica, pero lo que me dejó devastado y bastante consternado fue que hace cosa de unos días, porque unos amigos sacrantistas nos informaron de que una serie de novedades, una carta que había escrito un personaje específico, pero también nos enteramos en este canal, una persona que nos preguntó quién era nuestro obispo, y a partir de ahí nos dio a entender que había un conflicto con la comunidad de terciarios de Paraguay. Y este amigo sacrantista, como hemos dicho, nos facilitó, y aquí agradecemos por públicamente la generosidad de contactarnos, porque esa situación, claro, tenemos un océano de por medio, por más que tengamos la internet, no es igual estar en esa comunidad o con familiares o con amigos o con contactos directos de esa comunidad, terciarios de Paraguay, terciarios carmelitas de Paraguay, que están aquí en Portugal y no tener mucho contacto con esa gente. Y nos enteramos que se publicó una carta que está datada, tiene la fecha del día 13 del corriente mes, de la octava de la Epifanía, conmemoración, según el rito latino romano, del bautismo de Jesucristo. Nos enteramos que hubo una carta pública hecha por un terciario, que es el hermano Marcelo de San Elías. Y en esa carta nosotros vamos a hacer 2 vídeos, Dios mediante, porque alguien tiene que dar la cara como terciario. Si bien Fray Tiago de San José ha hecho lo propio, ha hecho su parte y va a seguir haciéndola. Y probablemente otros terciarios también están haciendo esto de forma más privada, pero un servidor, debido a que tenemos ya más de 2 años haciendo vídeos, cada 10 días aproximadamente, cada 15 días, más o menos, que tenemos haciendo vídeos regularmente, ¿no? Periódicamente, no podíamos dejar este tema de lado. Obviamente me he tardado en responder porque no tenía informaciones muy fehacientes, tuve que hablar con mi superior, también leer la carta de esta gente, y nos llamó muchas sorpresas. También el reverendo padre Hernán Vergara publicó un audio que le envió a su vez Fray Tiago de San José, y después creo que fue ayer,
o anteayer hicieron unos vídeos, una transmisión en vivo con el reverendo padre Hernán Vergara y Fray Tiago de San José, explicando un poco este problema. Yo estoy grabando este vídeo el día viernes, ¿no? de enero, o sea, 18 de enero del año 25 año del Señor. Y es así, la carta está dirigida a Fray Tiago de San José, y nosotros podemos decir una pregunta. Yo voy a empezar con una pregunta, y la pregunta la voy a desenvolver. Este vídeo no solamente es para vuestras caridades, las personas que estén interesadas en el tema. Este vídeo es para las personas, los terciarios religiosos que conforman o que firmaron esa carta, que a mi parecer son 21 terciarios que son religiosos. Yo explicaré después brevemente qué consiste esa visión de religioso secular, por así decirlo. Son 21 religiosos que firman esa carta donde ellos cortan relaciones con Fray Tiago de San José, y no solamente eso, y hacen otros actos que vamos a explicar acá, pero voy a hacer una pregunta. Me voy a hacer una pregunta y voy a intentar responderla a vuestras caridades. ¿Qué sucedió con el convento de los terciarios de la Orden de los Hermanos Ermitaños de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, fundado por Fray Tiago de San José en Paraguay, Hispanoamérica, obviamente? Y esa carta está firmada con un nombre de la cofradía, que es la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Santa María del Monte Carmelo, que queda ubicado en el barrio Carayá, Santa Rita, Alto Paraná, Paraguay. Entonces hay que entender que lo que sucedió ahí fue una gran crisis gravísima, y es a primera vista, según los hechos, es un acto de rapiña, que es despojo de una propiedad de uso espiritual, que es un monasterio. Antes de seguir hablando, yo quisiera explicar a vuestras caridades que las órdenes religiosas, aquellas con gran tradición en la Iglesia, por lo general, ellas probablemente están constituidas, a las más importantes, por diferentes rangos de miembros. Tenemos las primeras órdenes, o sea, la primera orden, que siempre va a ser constituida por hombres, sean estos religiosos y clérigos, no importa. O sea, siempre va, como organización, van a ser profesos como de primera orden. Después está la segunda orden de esas órdenes religiosas. En este caso estamos hablando de Carmelo, calzado. Si nosotros tenemos una visión hacia una observación primitiva, pero en fin. Hicimos calzado porque los calzados mantienen la tradición litúrgica de la misa, ¿no? de la liturgia del Santo Sepulcro de Jerusalén, que es una liturgia de corte galicano. Cuando decimos galicano nos referimos a las Galias, que hoy en día es la Sabia, que puede ser Francia, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Si tenemos un carisma carmelita como tal, nuestros hábitos son negros porque los carmelitas tenían hábitos negros, y quien propone el color castaño, los colores marrones para el hábito carmelita, es más que todo a través de la reforma de Santa Teresa de Jesús. Pero siguen siendo carmelitas, pero con otro tipo de visión, etc. Que quede claro eso, ¿eh? Pero hablando de esas dos subdivisiones, hemos hablado de la primera orden, constituida por hombres, sean clérigos, sean simples monjes. La segunda orden, las religiosas, las monjas, y las terceras órdenes, que son religiosos. Ellos están más vinculados con el siglo, que puede decirse que es la vida cotidiana. No son religiosos enclaustrados, si bien existieron y se pueden fundar conventos de terciarios, y el terciario como tal tiene muchísima libertad, puede ser semisecularizado o muy secularizado, puede estar por tiempos intermitentes viviendo en un convento de hermanos de la primera orden, dependiendo del sexo, sean hombres o mujeres, que ya pueden vivir cada quien en su orden distintiva, o sea, con esa distinción. Y después tenemos una última clasificación, que son los oblatos.
que tienen otro tipo de disciplina. Un servidor es terciario, yo soy novicio, y al igual que una orden religiosa, los terciarios, como hemos dicho, son religiosos, pero solo que estamos más secularizados, algunos más que otros, como hemos dicho, pero nosotros también tenemos un proceso de admisión, o sea, tenemos un proceso de aspirantado, postulantado, noviciado y un periodo un momento de profesión solemne o votos perpetuos. Un servidor aún es novicio y tengo casi 2 años y 6 meses donde profesé como novicio, profesé la regla de los hermanos ermitaños de la Bienaventurada Virgen María de Monte Carmelo. Se me vistió este hábito, un largo etcétera, puedo usarlo en público. Como soy célibe, puedo usarlo aún más en público. Los casados tienen ciertas limitaciones, solo pueden usarlo en oficios divinos, oficios litúrgicos y en sus casas, o cuando las circunstancias se den para ello, porque por razones que no tenía caso que explicar. Entonces hay que entender eso. Los terciarios somos religiosos. No estamos diciendo nosotros, son constituciones y privilegios dados, pero somos pontífices, etc. Lo importante es que, si entendiendo esto, por eso decimos que es una gran crisis y gravísima, porque en Paraguay, o sea, estoy en Portugal, y en Portugal somos pequeñas células de terciarios, que nos reunimos una vez por mes a recibir sacramentos por parte de Fray Tiago de San José, que viene de Francia, por lo general de Francia para acá, una vez por mes, a darnos por 1 o 2 días sacramentos. Y también siempre estamos en contacto con Fray Tiago de San José por vías misivas digitales. A su vez, un servidor, como los servidores también de Brasil, porque en Brasil también hay una comunidad, un convento también tienen allá, y también imagino que existen también células de terciarios. Semanalmente nosotros tenemos unas orientaciones, una formación en nuestro proceso de discernimiento por parte de un prior. Cada país tiene sus comunidades, cada país o cada cofradía, por así decirlo, tiene una organización local. En este caso, debido a que estamos todavía muy pequeños, aún así los países que hay conventos donde los terciarios pueden ir, tenemos un prior por cada país o por cada zona, pero creo que por cada país existe un prior. Eso es por la regla, ¿no? Tenemos en este caso en Brasil, el hermano Lucas de Santo Esteban nos da formación una vez por semana vía videoconferencia, y hay varios hermanos de allá y algunos hermanos aquí de Portugal, un servidor incluido. Y a partir de ahí tenemos una espiritualidad carmelitana, otros temas también de doctrina, etcétera, etcétera. Y las hermanas religiosas tienen a su prioresa, que esta prioresa a su vez, las lusoparlantes, las que hablan portugués, van a formarse con esta persona por sus respectivos medios también de conferencias virtuales. Aquí en Portugal existe un prior también, por más que no dé clases, o sea, no dé por más que no dé las formaciones para preparar a los postulantes, novicios, hacia la profesión solemne o a discernir, mejor dicho, la vocación. Tenemos un prior, que es lo cual nosotros siempre consultamos algunas cosas, y esto a su vez me imagino también está conectado con Fray Tiago de San José. Un largo etcétera. O sea, es para que vuestras calidades sepan que somos un movimiento organizado, no somos unas personas que estamos en una situación totalmente de una ignominia organizativa. Y dicho esto, tanto en Portugal como en Brasil, que son las comunidades que yo conozco, teníamos la comunidad de Paraguay. Puede ser tratarse de Paraguay también. Paraguay tenía el mismo sistema, solo que Paraguay tiene una ventaja que no tenemos nosotros. Ellos todos estaban casi que en el mismo sitio y crecieron en el mismo sitio. Entonces era una comunidad muy sólida. Y ahí viene lo que quiero decir. Nosotros siempre veíamos esa comunidad, y la vemos a modo organizativo, como la comunidad de terciarios idónea. Tenían su propio convento, tenían la iglesia, eran varios, vivían cerca, podían estar siempre cerca, podían hacer los capítulos mensuales, etcétera, etcétera, etcétera. Era una comunidad idónea. Tenía religiosos de primera y segunda orden, a veces iban vocacionados, un largo etcétera. Nos despertamos, como hemos dicho, un servidor se despertó, y también yo creo que se despertaron los miembros
de las órdenes terceras, amigos de Fray Tiago, y órdenes y fieles amigos de Fray Tiago. No solamente somos religiosos terciarios, neolatos, también hay fieles de a pie, por así decirlo, o sea, fieles comunes, piadosísimos fieles, seglares, que también se han despertado como un servidor este año con una gran incomodidad en nuestros ánimos, que es ver que esta comunidad, no solamente a motu propio, sino también influenciado por el padre Julián Espina, que es lo peor, porque como podrás ver, Paraguay queda geográficamente hablando al lado, o sea, hace frontera con Argentina. Entonces, en Argentina hay unos sacantistas, al menos que son más populares, que es la comunidad, el seminario de su excelencia, Monseñor Pío Espina. A su vez, obviamente, tiene los sacerdotes asociados a él, o bajo su jurisdicción de misión, o recibida por la consagración episcopal. Decimos de misión, no os malinterpretéis. Aquí son más enemigos del sacantismo. Nosotros estamos hablando de jurisdicción supletoria, sobre todo en los conceptos de que ya es la iglesia y la misión que el obispo tiene, recibe al momento de ser consagrado obispo por derecho divino, hace que algunas leyes de la iglesia en el foro eclesiástico sean suplidas por esta jurisdicción que pertenece al foro divino, en donde se beneficie la iglesia, en este caso el clero y seglares, en cosas donde el papa sea imposible de recurrir. No es broma, de esto habla el arzobispo Tongreá, también va a hablar el arcipreste José Moreno del siglo XIX, que tiene un libro que se llama la supremacía del Papa. Estos términos son comunes en la iglesia. Pero en fin, porque insiste en lo que se llama la jerarquía de jurisdicción, que hoy en día no la tenemos, porque esa viene solamente del sumo pontífice. Pues tenemos jerarquía de orden. Esa jerarquía de orden puede, como hemos explicado, que no voy a seguir extendiendo el tema, una jurisdicción supletoria en determinadas causas. Entonces, el padre Julián Espina aparece en la vida de esta comunidad, porque esta comunidad tenía una persona que se llama el hermano Marcelo de San Elías, que es un terciario. Estos a su vez habían insistido, Fray Tiago, os recuerdo que Fray Tiago está en Francia. Y de un tiempo para acá, y esto ya es la parte doctrinal, no quiero meterme mucho en esa parte, no de forma tan abrupta. Desde que Fray Tiago asumió la construcción teológica serrantista, y no solamente eso, serrantista, conclavista, y lo llamamos conclavismo para entendernos. Obviamente existen unas posiciones teológicas que uno debe respetar, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Esta comunidad pasó muchos procesos de cambio de posición teológica, como uno también, y esta comunidad en Paraguay se forma a partir del evento Summorum Pontificum. No quiero extenderme mucho en ese tema, pero Summorum Pontificum es un mutuo propio, hecho por el falso Papa Benedicto XVI, donde él daba una visión bastante generosa de forma práctica, humillando siempre la misa tridentina, pero a su vez dándole una especie de patente ilimitada. Un padre moderno podía hacer misa tradicional sin pedir permiso a su superior, que eso era rarísimo. A mí me parece que eso fue una broma de mal gusto que él le hizo también al Novus Ordo. Si bien la realidad de ese documento fue que muchos conservadores y muchos tradicionalistas que estaban dentro de la estructura modernista sacaron las cabezas y fueron identificados. A mí me parece más que ese documento fue para eso, para generar buscar los últimos reductos de tradicionalismo, y fue lo que sucedió dentro del Novus Ordo. Pero en fin, no queremos hablar de eso, pero muchas personas, incluyendo un servidor, yo me fui más hacia los lados de España, pero Fray Tiago de San José desarrolló ese convento en Paraguay a raíz de ese documento, porque estaba ahí un falso obispo. Hablamos de falso obispo porque conocemos nuestra posición teológica. ¿Por qué es un falso obispo? ¿Porque es una mala persona? No, porque es una persona ordenada, con ritual, muy dudoso, probablemente inválido, que es el nuevo pontifical del falso Papa Pablo VI, de 1968.
está totalmente adulterado las fórmulas esenciales, cosa que corrompe la intención del sacramento. Y sin esa condición, son 5 condiciones. Es ministro, materia, forma, intención y receptor. Con el problema de intención, si no tenemos estos 5 elementos, la gente siempre dice 3, materia, forma, intención, pero siempre hay que poner los 5. Sin una de estas condiciones no se da ningún sacramento. En este caso del episcopado, con el defecto gravísimo de intención, se corrompe toda la transmisión del episcopado, por más que un obispo válido haya hecho un ritual con el nuevo pontifical de Pablo VI, falso papa, no crea un nuevo obispo. ¿Por qué? Porque existe un defecto de intención y Jesucristo no da la gracia. En fin. Entonces, ese falso obispo, esa persona que se presentaba como obispo católico, Monseñor Livieris, él era muy generoso con ese documento sumado pontífico en Paraguay. Y aparentemente tuvo hasta un crecimiento absurdo de vocaciones. Y es ahí cuando se desarrolla esta comunidad de Paraguay, Confeteado de San José. Y con esta historia para que se entienda. Yo tenía entendido, antes de esta crisis, mucho antes de esta crisis, yo no sabía cómo se había hecho de quién era ese convento. Porque hubo un problema con Monseñor Alonso, de ahí que yo le pregunté de quién es el convento. O sea, a mí me comentó un hermano de la religión que esa comunidad era una asociación civil. No lo es. Esa comunidad de los carmelitas terciarios de Paraguay, que tiene un nombre, ya lo hemos dicho, ¿no? Un nombre algo largo, que es la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Santa María de Monte Carmelo, ubicado en Paraguay. Eso, el terreno es del hermano Marcelo de San Elías, que es importante en esta historia. Pero la construcción de los edificios sagrados y los espacios sagrados como un complejo arquitectónico para culto, o sea, para el culto divino, para la formación religiosa, o sea, para el retiro espiritual, fue hecho con donaciones de los fieles. Y con el trabajo de Fray Tiago y también probablemente del propio hermano Marcelo de San Elías. Pero insiste ahí un problema gravísimo, que eso tiene que ser llevado, no sé cómo será llevado eso, pero hasta estos momentos no hay nada que hacer. Sinceramente, no sabemos cómo quedará ese proceso a nivel de jurídico, pero lo importante es que ese convento, el terreno tiene dueño, y eso quedó con la intención, ese terreno fue dado, o sea, se hizo las obras en ese terreno con la intención de que esa estructura fuese una comunidad. O sea, fuese una especie de figura de comunidad. O sea, la propiedad de ese edificio fuese de la orden, no de un particular. Y ahí vienen los problemas, porque sabiendo esto, como hemos dicho al principio, esta comunidad, al igual que muchos de nosotros, porque estas personas como comunidad de terciarios y de fieles, a lo largo de los pasar de los años, porque su modo pontífico hasta acá, su modo pontífico es de los años 2007. Y este convento puede haber sido, no sé en qué año fue hecho, realmente no sé si es por los años 2012, 2013, 2010, pero hasta acá han pasado varios años, más de una década, ¿no? Entonces esas comunidades han cambiado de posición teológica a medida que su virtud espiritual, el Tiago de San José, también ha cambiado de posición teológica. Entonces obviamente estas personas han entendido, pasaron de Novus Ordo, sumado pontífico, que es el tradicionalismo, pasaron a las vías de resistencia, que es el lefebrismo rudo, por así decirlo. Pasaron después a los grupos sacramentistas y sacrantismo, digamos que clásico, pasaron al sacrantismo conclavista. Obviamente este último paso no fue entendido. Y eso daremos nuestro video acerca de doctrina. Y no solamente que fue entendido, esto fue aprovechado por el padre Julián Espina, que fue a dar sacramentos allá, o por lo menos los obispos, los sacerdotes o el clero unido al Monseñor Pío Espina. Aparentemente el padre Julián Espina
está detrás de la toma del monasterio. Porque el hermano Marcelo de San Elías, él fue influenciado por esta persona, y a su vez, este hermano de San Elías hizo una guerra en contra de Fray Diego de San José en esa comunidad de terciarios y en esa comunidad de fieles. Como os digo, no solamente hay terciarios, o acostumbran a hay terciarios, también habían dos religiosos de la primera y segunda orden, y también hay fieles que van a recibir sacramentos y también a estar en compañía de otros religiosos. La vida religiosa, vuestra calidad deben entender que como la conocemos hoy en día, la concepción de vida religiosa organizativa, en su forma más básica, proviene del siglo IV para acá, que era en la época del auge de la vida monástica en la Tebaida de Egipto. Es el Alto Egipto. Y ahí, con esas disciplinas de los padres del desierto, conocemos hoy en día esta forma de vivir religiosamente. Que antes no existían eremitas como San Elías, sí existían. Dicen, nosotros somos herederos de San Elías, que San Elías es del Antiguo Testamento. Pero la visión monástica como tenemos hoy en día, siglo IV, y es patente del cristianismo. Cuando sí que los seguidores de Mahoma tienen costumbres de nosotros, que son las postraciones. Bueno, la receta, nosotros hablamos de las postraciones en nuestro video acerca del uso de la misa seca. Existen órdenes religiosas como estrapenses o jerónimos que usan postraciones. La cartuja usa postraciones. Al menos usaban, no sé. En fin. Sí, entendiendo esto, volviendo al tema, y porque digo el asunto de la vida religiosa no tiene necesariamente, es una vida religiosa muy particular que viene del siglo IV para acá, porque el acceso a los sacramentos también es algo relativamente reciente en la mente del católico, como una recepción diaria. Y si no, también vamos a hablar de ello en el próximo vídeo acerca del problema doctrinal de esta comunidad. Esta comunidad insistió a Fray Diego de San José, y eso lo dicen en la carta, insistió a Fray Diego de San José a que demandasen curas que no estuviesen comprometidos ni siquiera remotamente con la elección de un papa, o tener la visión a futuro, tener la predisposición en su posición teológica de organizarnos para hacer un cónclave o un concilio perfecto, que es lo mismo. O sea, llamamos cónclave para entendernos, pero en realidad sería un concilio imperfecto. En fin, entonces Fray Diego de San José, debido a estas personas estaban desesperadas por sacramentos que no era necesario, porque los sacramentos se tienen que tomar lícitos y también válidos, en fin. Entonces se buscan unos sacerdotes que son totalistas o son clásicos, que no quieren saber nada del cónclave, tienen unos fantasmas en la cabeza, como la mayoría de las personas que son totalistas o son sacramentistas clásicos, que tienen temor y terror a organizarse para la elección de un papa. Dicho esto, y con esto yo sé que tenemos audiencia totalista, pero no estoy insultando en el sentido que esos fantasmas que los totalistas tienen en la cabeza es por el asunto de los malos conclaves, o sea, los malos resultados que no han sido tan malos. No podemos confundir los cónclaves malos y piratas de personas que son dentro del ámbito aparicionista con un cónclave hecho por personas que tienen que ver con el tradicionalismo. Es muy diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el tradicionalismo hereda los pocos obispos que reaccionaron frente al Concilio Vaticano II. Esa es la diferencia entre los cónclaves que se han hecho y los cónclaves que se van a hacer. Entonces, entendiendo estas cosas, que nosotros vamos a hablar mucho más de esto en la área doctrinal, y nosotros tenemos un vídeo acerca del conclavismo, muy breve. Entonces, Fray Diego de San José, sabiendo que esos curas ni siquiera son, porque hay totalistas, sacramentistas clásicos, que son más proclives a ver una realidad futura, no fantasmagórica, o sea, no a perpetuidad, que el último cónclave será, no sé, un día antes de la venida de Jesucristo. O sea, esa idea no está bien. No vamos a explicar porque incluso en nuestro vídeo acerca de que si puede haber muchos papas, o sea, si podemos estar en sacrante por muchos años, abordamos ese tema con dos teólogos de nota. La Iglesia tiene el deber y el derecho de escoger un papa. No puede haber una posición teológica
que me cercene en los actuales momentos la posibilidad total de que exista a futuro, no un futuro cinematográfico. Siempre decimos cinematográfico porque lo que nos plantean las personas que creen en ese tipo de conclaves es algo que no se va a dar sino en una producción cinematográfica de Hollywood. Y tenemos que aceptar esa realidad. Tenemos que aceptar estas circunstancias. Y pues hacemos una pequeña conversación acerca del conclave. Pues estas personas no entendieron que al pasarse de posición teológica, porque lo ideal, estamos hablando de una orden religiosa, si ellos no querían estar en el conclavismo, es obvio que efectivamente San José tuvo que haber sido convocado para un capítulo. Y ese capítulo, el capítulo es una especie de reunión del pleno, que es una reunión de los miembros que se hacen presentes, en este caso de la orden terciaria, que es registrada con un libro de registro, y los temas que se hablaron, y los religiosos presentes, etc. Si ellos no querían ser parte del conclavismo, ellos tuvieron que haber propuesto eso a Fray Tiago antes de seguir haciendo vida con este. Y eso no sucedió. Lo que empezaron a decirle a él fue que lo presionaron para que él se diese a que viniese un sacerdote relacionado a Monseñor Pío Espina, en este caso el padre Julián. Y el padre Julián influenció en el intelecto y la voluntad de hermano Marcelo de San Elías para hacer una guerra en contra de Fray Tiago de San José. No sabemos si fue influencia directamente del padre Julián, pero sabemos que el hermano Marcelo fue el que hizo ese conflicto, ese acto de riña interior de la orden contra la persona que es el director espiritual de ellos y nuestro. Lo que no sabíamos, ¿no? Lo que yo no sabía, y me vengo a enterar después de todos estos problemas que se han hecho también con el asunto de Silos Puente, porque las personas que nos ven de afuera y son totalistas o son clásicos, no se rían mucho de nuestras miserias, de nuestras crisis, porque los totalistas, los sacandistas clásicos en México, que tenía la sociedad sacerdotal de Trento, hace cosa de menos de un año, anexaron a un elemento totalmente ilógico. Es una persona que no debería estar ahí, que es la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa. Una persona que tiene unas contradicciones tremendas, una persona con un gran acervo cultural, pero en áreas dogmáticas tiene unas grandes confusiones. Y esa persona se presenta como un miembro de la sociedad, el Trento de una sociedad sacandista, en principio. Es un miembro que dice no, que él no es sacandista. Y que también Trento, la sociedad sacerdotal de Trento, también no es sacandista. Entonces tiene unas confusiones ahí, unos escándalos doctrinales muy graves, sin hablar de problemas de la ordenación fallida que hicieron a este falso padre, el padre dudoso, pero dudoso para falso de Monseñor, de las personas que se presentan como Monseñor Isidro Puente Ochoa. Ellos tienen sus problemas allá en México gravísimos. Aquí y hablar de todos estos escándalos que están saliendo a la luz pública. Esos escándalos tienen que ser probados por tribunales, una serie de cosas que no vienen al caso, con casos de abuso de párvulos y una serie de problemas que no vienen al caso hablar. Aquí también nos tocó problemas semejantes. Entonces, no creáis que esto solamente pasa con clavistas que son un poco menos que de psiquiátricos, ¿no? Ese es el problema que han inculcado a las personas. El sacantismo en general ha hecho pensar a los tradicionalistas y a los sacantistas que el conclavismo es cosa de locos. No lo es. No lo es, y la prueba que acabo de hacer del caso de Isidro Puente es el mejor premio del año de decisiones ilógicas entre una comunidad que se presenta como sacantista. Entonces, diciendo esto, de cosas ilógicas, yo vengo a enterarme con las denuncias que está haciendo el padre Hernán Vergara, que existen sacerdotes y comunidades de sacerdotes totalistas o clásicos, sacerdotistas clásicos o totalistas, que son de una u otra forma dentro de las comunidades, dentro de sus seminarios, cripto-cerebracionistas. Parece un trabalenguas, pero no lo es. O sea, son sacandistas que no creen que los herejes tengan jurisdicción ni cargo alguno, que de una u otra forma creen dentro de sus recintos, dentro de sus criterios teológicos,
que es posible asimilar la tesis sede privacionista, que es la tesis de Casichagno, que es una tesis compuesta por un superclérigo, que es Monseñor Gradio Oriens, cuando era absolutamente presbítero, en Ecón, o menos cuando estaba de profesor de seminario de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Él compuso esa tesis, que es la tesis del Papa Material. Su nombre realmente es el sede privacionismo. Lo importante es, para hacer salvedad, que no vamos a hablar de la figura de Monseñor Gradio Oriens. El propio Monseñor Gradio Oriens, él va a cosa de unos 3 años más o menos, unos fieles de Brasil que estaban relacionados en su momento con don Rodrigo da Silva, o estaba en un seminario extinto, que es el seminario de San José, que pertenecía, estaba regido entre Monseñor Dolan y después, durante Monseñor Rodrigo da Silva. Estaba un profesor también ahí, que era un sede privacionista, que es el padre Héctor Romero, y estaban unos seminaristas, que algunos ya, uno de ellos es padre, que es el padre Guidoni, y estaba otro joven creo que es Diego Rafael Moreira, que es un laico que terminó casándose y también sigue asesorado todavía a Monseñor Rodrigo da Silva. En fin, aparece una carta del propio Monseñor Gradio Oriens, donde este rechazaba o se retractaba, decía que su tesis, que la tesis del Papa Material, tenía serios errores o algo por el estilo. Esa carta fue llevada a peritaje por un médico que estaba también relacionado a estos grupos de Monseñor Rodrigo da Silva. Ese peritaje policial en las grafologías determinaron que con cartas previas de Monseñor Gradio Oriens, esa carta aparente o esa supuesta carta donde él rechazaba la tesis de una u otra forma es genuina, al menos en los informes policiales de peritaje grafológico. Entonces, por cierto, ese otro se llama Judy María. No tenemos nada en contra de estos personajes. Si ellos son personajes adversos a la tesis de Casichagno, son personajes adversos, sobre todo al conclavismo, y sobre todo adversos a Fray Tiago de San José. Pero yo no vengo aquí a pelearme con la gente, vengo aquí a decir sus méritos y sus participaciones dentro de la historia del sacrantismo en sí. Porque el sacrantismo tiene varios renglones, el conclavismo es uno. Entonces, ese de privacionismo, o la tesis de Casichagno, o la tesis de Papa Material, es importante hablar de ella de forma muy breve, por lo menos en su forma básica, porque tiene mucho que ver con la mala interpretación o un defecto doctrinal de estas personas, de esta comunidad de terciarios que rompió en bloque con Fray Tiago, haciendo que perdiésemos el convento. Cuando decimos perdiésemos, que yo también formo parte de los terciarios, de esas órdenes, de esas diferentes fundaciones que Fray Tiago ha fundado. Entonces, brevemente, la tesis de Casichagno, ella ya plantea que los falsos papas, o un hereje, más lo he dicho, un hereje electo papa, debido a que profesa una herejía o la herejía Vaticano II, él posee un impedimento para acceder como electo en un cónclave, como profesa Vaticano II, que es herético. Él tiene un obstáculo intelectual, que es la fe, por ende no puede aceptar el primado de Bienaventurado Pedro. Hago estos gestos para que se entienda, porque asumir eso implicaría, ¿qué pasa cuando eso sucede? Ellos dicen que como no hay capacidad de asumir el primado, porque tiene el obstáculo que es la falta de fe en la Iglesia Católica, por profesar herejía, que es Vaticano II, él no tiene capacidad de aceptar el primado de San Pedro, pues es incapaz de ser un primaz, solo ellos dicen que él posee una materialidad, una materialidad de ser primado, o ser un primaz material, o un papa material. Solo que ellos dicen que quedaría aún en este hombre, si bien no tiene autoridad suprema del primado apostólico, él poseería digamos, una jurisdicción o un poder indicativo, una especie de jurisdicción para seguir eligiendo cardenales que hagan en diferentes cónclaves alguna elección entre estos otros herejes que se van escogiendo unos a otros,
que cada uno va a tener cada día más fe en Vaticano II, y será Dios en que van a seguir creyendo. Entonces tenemos que tener bastante, una seguidilla, hasta que alguna seguidilla de papas materiales, no formales, o sea, papas materiales, sin acceder al papado, pero con jurisdicción indicativa, o sea, poder elegir a los cardenales, poder seguir eligiendo obispos como cargos, hasta que alguno de estos cónclaves produzca un papa material, que este sí tenga fe católica, entonces pueda acceder al papado, o sea el primado de San Pedro y se transforme en un primaz, tenga la potestad ordinaria inmediata de la jurisdicción universal que concede el primado petrino. Esa tesis suena muy bonita, suena interesante, suena muy erudita. Obviamente tiene problemas filosóficos que no tiene caso de hablar. Otros propugnadores, ¿no?, de la tesis de Cassichacon asumen que la tesis de Cassichacon, la tesis sede privacionista, ella da una solución a un hueco sin salida, por así decirlo, que son todas las tesis sedevacantistas, incluso tradicionalistas. Y no es cierto. ¿Por qué ellos dicen que es una solución? Porque hemos explicado, eventualmente, uno de estos papas heréticos se van a convertir, y a convertirse, listo, tienes la solución bien hecha, porque tienes la estructura arquitectónica, toda la logística eclesiástica de siglos. Por eso no es así, la iglesia no funciona con esa mente. Primero porque la tesis de un hereje electo en un cónclave, que ya venía siendo hereje o es hereje durante el cónclave, hace que esa elección sea nula, así tenga la venia o tenga la aceptación de todos los cardenales, porque eso contraviene, como hemos dicho, la bula cum ex apostolatus officio de Papa Paulo IV. Y esa bula es fuente de derecho canónico. Y está amparada, y eso aparece obviamente en el código, en la edición del Código de Derecho Canónico de Cardenal Gasparri, que es el arquitecto, como hemos dicho varias veces, del Código de Derecho Canónico Pío Benedictino. El Código 188 recoge esa bula entre otros documentos que asumen que no hay papas heréticos ni previamente siendo herejes y después forman parte de un colegio cardenalicio, ni siendo herejes durante el cónclave. Aún más, el doctor de Iglesia, santo doctor de Iglesia, que es San Roberto Bellarmino, en su libro de Romano Pontífice, libro segundo, capítulo 30, él va a asumir ahí muchos teoremas, pero entre esos teoremas él va a aceptar y va a explicar que no hay manera, o sea, no existen herejes y cismáticos con cargo eclesiástico. Y para ello va a citar varios padres de la iglesia, entre ellos San Cipriano, San Ambrosio, San Agustín, entre otros. O sea, es de tradición apostólica que los herejes y los cismáticos no poseen ningún tipo de posición o cargo en la iglesia, mucho menos ser cardenales, mucho menos intentar ser papas. Esto tiene que quedar claro. Y por eso nos oponemos a la tesis de Cassichacon, porque ella no es que sea una tesis discutible, porque incluso insiste el padre Hernán Vergara, hace cosas de una semana, de repente hace casi un mes, entrevistó al hermano del Padre Grosso, o sea, el hermano de sangre, y a su vez, este hermano del Padre Grosso le envió una comunicación de texto, una especie de WhatsApp, al padre Julián Espina, que está involucrado en la toma del convento de Feitiago, en Paraguay. Le envió un mensaje preguntándole qué opinaba el padre Julián Espina sobre la tesis de Cassichacon. Y él respondió, y de hecho vamos a poner aquí la toma de la captura de pantalla, que como esa tesis fue hecha en sede vacante, todavía hoy en día es discutible. ¿Por qué es discutible? Porque no existe una autoridad que haga una condena de esa tesis y la haga ley común de la iglesia. Pues ya tenemos varios autores de la iglesia, incluso papas, que atacan el germen de la tesis de Cassichacon, le hace la tesis sede privacionista. Entonces, nosotros tenemos que entender que, volviendo al tema de la toma agresiva del convento de Paraguay, de los hermanos carmelitas terciarios,
la organización de esa toma, de una u otra forma, está involucrado o el seminario o los curas, o sea, los presbíteros relacionados con Monseñor Pío Espina, que son los artífices intelectuales, sea por pasividad, por permisividad, o por una complicidad, o una actitud activa para lograr expulsar los elementos que eran, digamos que, fieles a Fray Tiago de San José, que harían un obstáculo para que estos clérigos garantistas clásicos tuviesen un libre acceso o de una u otra forma al convento. Entonces, está claro, están involucrados estas personas, sea por permisividad, sea por una actividad mucho más diligente en permitir que fieles de ellos, o fieles clandestinos de ellos realmente, porque esto parecía que se hiciese con cierta nocturnidad a nivel de lo que es el intelecto. O sea, existe toda una planificación para lograr esta toma del convento. Entonces, no fue algo hecho de un día para otro. Entonces, el hermano Marcelo de San Elías fue quien fue quien convocó la fuerza policial y ejecutó el arrebato con violencia del despojo de los religiosos de primero y segundo grado, o sea, una monja y un monje, y por ende de la expulsión de elementos unidos a Fray Tiago de San José. ¿Para qué? Para quedar libre de algún tipo de situación que personas que impidiesen físicamente la entrada, o molestar, por así decirlo, o lograr un rechazo o algún tipo de pugna con estas nuevas posiciones teológicas que quieren asimilar este grupo de 21 terciarios que aún en teoría están unidos a Fray Tiago, y después voy a explicar al final porque lo están a nivel de teoría. Ahora bien, hay que entender que el convento fue hecho, o sea, el monasterio de Paraguay fue hecho por la comunidad de los fieles, o sea, por donaciones, y el terreno que es jurídicamente hablando del hermano Marcelo de San Elías, lo tiene a su nombre por una razón, digamos que estratégica. Ese convento que está en Paraguay, él no fue hecho por estas personas, ni mucho menos por estas personas que están, por este clero argentino que están relacionados con Monseñor Pío Espina. Incluso no solamente hay argentinos, también hay brasileños, como el caso del padre Gabriel María. La realidad es que ese convento fue fundado por Fray Tiago. Fray Tiago tuvo 5 años en Paraguay edificando ese convento, edificando esa comunidad, y se hizo ese convento, esa estructura física, se hizo con donaciones, con el dinero de los fieles. Solo que el hermano Marcelo de San Elías, que como repetimos es la mente, digamos que el artífice material de todas estas cosas, que logró hacer la guerra contra Fray Tiago en esa comunidad, él tiene ese terreno a nombre de él por previo acuerdo con Fray Tiago de San José. Hay que entender también que ese convento es un edificio espiritual, es una entidad religiosa. Y eso debe ser tomado en cuenta para nuestras conclusiones finales de este vídeo. A todas las luces, eso fue un robo que se ejecutó arrebatando con violencia, con la fuerza policial, un monasterio católico. No es igual el caso de la toma de la iglesia de San Nicolás en París en el año 1977 por los sacantistas relacionados a Ferdinand San Pedro X, que tomaron una iglesia que estaba apoderada por el Novus Ordo. No es igual, porque no estamos robando una iglesia, no es porque no estamos quitando o recuperando una iglesia usurpada por una secta acatólica que es el Novus Ordo. Estamos arrebatando y estamos tomando una iglesia, un edificio sagrado, un complejo arquitectónico para uso religioso, que está en sintonía con la única posición teológica viable, que es ese garantismo. Pero no estamos quitando un convento que fue hecho antes del Concilio Vaticano II y que hubo oportunidades de cogérselo, de recuperar ese espacio. No es igual. Ahora,
el monasterio está en manos de gente relacionada con Monseñor Pío Espina, con Monseñor David Arándara, y por ende, ahí está unido con este grupo, también está con los tecos, a Monseñor Pío Argunas. Y si está con Monseñor Pío Argunas, y si está con Monseñor David Arándara, de una otra forma están nuevamente con la idea de la viabilidad de grupos sacrantistas con que van a sacramentos unacum hereticis. Y aparte, está muy relacionado ahora con gente que practica la tesis de Casichacum, que es la tesis sedipuracionista, que ya es una tesis que no es católica. ¿Por qué? Porque contraviene enseñanza patrística y enseñanza del magisterio de la Iglesia, como hemos dicho previamente. Hay que entender que lo que se hizo en ese convento como acto moral, eso es pecado mortal. Hay que entender que la rapiña, el robo de ese convento, él tiene una consecuencia espiritual en el alma de las personas que estaban involucradas en ese acto. ¿Por qué? Porque ya el Concilio de Trento le va a condenar esto de la siguiente forma: con cualquier pecado mortal se pierde la gracia, no así la fe. Entonces no estamos acusando aquí directamente a Monseñor Pío Espina o el padre Julián Espina o los hermanos Espina de ser herejes, porque lo que sabemos que son privacionistas lo tenemos por la pasividad de estos a condenar la tesis en público y por comentarios de gente relacionada a ellos que enseñan dentro de sus espacios religiosos, sea seminario, sean casas o capillas de misión, que la tesis es una posición viable. Nosotros no estamos acusando, o sea, no tenemos pruebas de ello, pero si profesan esa tesis, existen los visos de herejía. No estamos acusando de eso cuando tenemos pruebas más fiables. La omisión ya genera cierto tipo de suspicacia, pero no se pierde la gracia, se puede perder, no así la fe. Entonces, esas personas que están involucrados en ese acto de rapiña del monasterio de Paraguay han cometido un acto de pecado mortal. ¿Por qué? Porque el Dessinger, en su numeral 1544 o 808 de las ediciones clásicas, su santidad el Papa Pablo III, en el Concilio de Trento, su sesión sexta, va a enumerar una serie de pecados mortales basada en la Sagrada Escritura, en las cartas de San Pablo. Y ahí van a decir que esos pecados son pecados mortales. Por ende, necesitan convertirse, necesitan abstenerse de ellos. Y en esa misma recomendación, que es obligatoria, es dogma, espero que estas personas empiecen a considerar lo que han hecho y empiecen a hacer una especie de negociación, pero eso lo haremos un poco más adelante. Y aparte, todo no se queda así tampoco. El propio Código de Derecho Canónico, en su canon 2354, va a decir que el robo o el hurto cualificado o no cualificado en materia de gran importancia, vaya a robarse un convento, sea, en este caso, tomarse una estructura como un monasterio, se la ha de considerar excluido de los actos legítimos eclesiásticos y de cualquier acto o cargo que pueda tener en la Iglesia, quedando a pie la obligación de reparar los daños. En los clérigos puede llegar incluso hasta la deposición, tiene las mismas penalidades, pues puede llegar incluso a la deposición del clérigo. Claro, obviamente el canon va a decir que se tiene que ser legítimamente condenado, sea por un tribunal eclesiástico, sea por un tribunal civil. Pero la que era la pena moral, por todo lo que hemos explicado, ese convento no es del hermano Marcel. Ese convento fue fundado por Fray Tiago de San José con los fieles de Paraguay. Y deben reparar esos daños que han hecho. Si ellos quieren el convento, debe haber una reparación de la bienhechuría que está encima de ese terreno. Eso no funciona de esa forma como quieren hacer ustedes. Y hoy ustedes prefiero a los terciarios de Paraguay. Pues ese convento tiene dueño. ¿Quiénes son los dueños? Los fieles de Paraguay, que están involucrados en esa fundación. ¿Quién fundó ese convento? Fray Tiago de San José, con sus monjes. Entonces, nosotros, incluso la pérdida, o sea, este canon del Código de Derecho Canónico hace que actos legítimos, eclesiásticos, cualquier cargo que pueda tener en la iglesia, estas personas, pero los terciarios, que tienen algunos son priores, algunos pueden tener otro cargo dentro del convento, harían que moralmente han perdido esos cargos.
no pueden ser no pueden participar en actos legítimos eclesiásticos como ser padrino de bautismo, padrino de confirmación o de encargos administrativos en la iglesia. No es cualquier cosa. Igual los curas también igual. Los clérigos también tienen la misma pena, incluso que puede llegar incluso hasta la deposición del clérigo. Claro, obviamente esto pasa por un proceso canónico de tribunal eclesiástico. En el caso de los fieles, probablemente entre algo mixto entre eclesiástico y civil. Pero al menos queda la pena moral. Deben tener eso en vuestras conciencias. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde estuvo? Porque en la orden religiosa, en la orden terciaria, nosotros tenemos capítulos. ¿Por qué no convocar un capítulo extraordinario para acusar a Fray Tiago de lo que estaban usando en la carta? Eso es una pregunta que nos debemos hacer todos. O sea, nosotros tenemos una estructura jerárquica y una estructura de comportamiento y de administración de nuestro quehacer como terciarios. Una acusación como la que tenéis en la carta del día 13 del presente año, de enero, 13 de enero del año 25, era para ser convocado a Fray Tiago. Se leía la carta en el capítulo y se pedía algún tipo de situación, y le daban unos días o tantos meses para su contrarrespuesta, o su respuesta, mejor dicho. Que se llegaban a hacer un capítulo general, incluso, y se ponía esta situación y se llegaba a una conclusión. Porque aquí se han hecho capítulos generales en línea. Yo he participado en capítulos generales de la orden en línea, terciaria, porque no se hizo un capítulo extraordinario. Se puede haber hecho eso. Y todo cerrado, todo entre nosotros, para ver cómo se soluciona este problema. No se hizo así. Y aparte, hasta que no tenga información, obviamente vuestras calidades hicieron esto. Vuestras calidades me refiero a los terciarios paraguayos que se han salido, no solamente se han salido de la orden terciaria, sino que han cortado con el fundador del convento y han expulsado elementos relacionados a la orden terciaria, y han usado la fuerza pública para tomar un convento que moralmente hablando no es vuestro. Entonces pertenece a la fundación del Carmelo. Entonces habéis hecho esa situación de esa deposición del prior del convento, de los religiosos unidos a este prior, o sea, el padre superior, el Fray Tiago, religiosos de primero y segundo grado que estaban en el convento, también los habéis sacado con la fuerza pública. Entonces, obviamente, un servidor no sabe muy bien vuestra situación canónica frente a la orden de Carmelo, que vuestras calidades profesaron votos, sea como cualquier figura que vuestras calidades quieran darle. No sabemos si vuestras calidades van a seguir usando el hábito, si vais a hacer otra fundación con la misma regla, pero amparado como Monseñor Pío Espina. No sabemos qué van a hacer vuestras calidades, pero hasta que un servidor no tenga constancia de que se hizo un capítulo general en el terciarios para considerar o vuestra expulsión o vuestra enmendación, porque yo no sé si esto se puede enmendar, que vuestras calidades sean avisados en capítulo general, se les avise de la posibilidad de que vuestras calidades reculen o que vuestras calidades sean expulsados de la orden. Y ahí ya no os llamaré hermano de esto o hermano de aquello. Si bien siguen siendo profesos a nivel espiritual, los que son profesos perpetuos, obviamente. Entonces esto es algo que no es tan fácil, no es tan simple como la gente puede creer. Entonces, porque como hemos dicho, nosotros somos una organización que estamos conscientes de las dificultades que es tener una orden religiosa en esta época de crisis eclesiástica. Entonces, hago una última exhortación, una exhortación a los hermanos de Espina, sobre todo a Monseñor Pío Espina, de que recapacite, y ya que él está involucrado de forma indirecta, porque un súbdito de él, que es el hermano de sangre de él, que es el reverendo padre Julián Espina, es el sacerdote que le da a estas personas sacramentos, y parece que está involucrado de forma pasiva o activa en esta toma, en este monasterio, que haga un acto de justicia, que es que se desprenda de esa toma, que le dé ese consejo a estas personas, de que permitan que en ese convento vuelva a estar elementos relacionados a su fundador, que fue Fray Tiago de San José.
Lo demás se abre con Festiago San José, que estas calidades se arreglen con él de forma, obviamente, amistosa. Y os agradezco vuestras calidades la atención prestada. Disculpadme la extensión de este vídeo, pero es algo, una situación bastante triste, bastante preocupante y bastante decepcionante, porque proviene del mundo sedacantista, que se supone que debemos ser personas un poquito más conscientes de que estamos robando cosas a gente que tiene una posición católica semejante. Entonces pidamos a la Virgen María en su advocación como Domus Dei, casa de Dios, que nos considera de intercesión, ¿sí? De estar enfocados y encaminados hacia el fin último, que es la casa del Padre, ¿no? Como dicen los modernistas, que es esas mansiones del Padre, esas muchas mansiones del Padre. Nos considera también entre que estamos haciendo nuestros estados, nuestro crecimiento de las virtudes, que podamos incluso crecer también en identificar la iglesia visible y tangible. Nos dé esa gracia. Y ahí con esa iglesia visible y tangible, esa iglesia visible y tangible tiene todos los elementos para llegar a su fin. Esos dogmas de fe. Y entre esos está la elección de un papa legítimo. Muchas gracias. Juve Domine benedicere, ad societatem civium supra durum perducamus rex angelorum. Amén.